Bienvenido, muy buenas tardes, qué lindo tenerte acá en el estudio, che. Buenas tardes, chicos. Sí, la verdad que es muy lindo estar de manera presencial, acercar un poco, ponerle un poco de cara. Bueno, ya nos conocíamos, pero ponerle cara a las voces en la charla es importante. Hubo un reclamo ahí en la cena de fin de año del ¿sí? señor Martín, de que traíamos un columnista acá y el otro no. Había discriminación hacia los abogados peronistas. Sí. Y bueno, como es abogado encima y peronista, no queríamos meternos en problemas. Ya demasiado problema tenemos por Tolwyn y vamos juntando enemigos por todos lados, así que mejor sigamos nomás, Juli. No queremos más problemas, así que Martín, te tenemos acá con nosotros. Contanos, Martín, bueno, el día de hoy trajiste un tema muy interesante. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de un tema que estuvo en boca de la sociedad bastante en los últimos tiempos, que es la extinción de la acción penal por prescripción, o sea, por el paso del tiempo. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Bien, empecemos hablando de que por ahí el término le suena a la gente, lo que es prescripción, porque se usa en distintos ámbitos y con distintos efectos. Tenemos la prescripción de una deuda, o sea, liberarnos de una deuda, que eso es en derecho civil. Después, dentro de también derecho civil, pero ya en la parte de derechos reales, tenemos la prescripción adquisitiva, que es como que algunos dicen, pasaron los 20 años, bueno, eso es cuando se adquiere la propiedad de un inmueble por el paso del tiempo. Y tenemos esta prescripción de la acción penal, es decir, la imposibilidad de seguir persiguiendo a la persona por la comisión de un delito después de cierto tiempo que transcurre. Es importante tener en cuenta que este instituto viene a evitar persecuciones y juicios eternos, viene a evitar que uno no pueda tener certeza sobre su situación procesal, su situación legal. Digamos, hay una frase que se ha usado en muchísimas jurisprudencias de distintos fueros, en el que dice que la justicia lenta no es justicia. Y eso es para los dos, tanto para la víctima como para la persona acusada de cometer un delito. Es necesario que el proceso y todo lo que conlleva una acción penal, digamos, un proceso penal, tenga un tiempo máximo para evitar, obviamente, los tiempos exagerados. De hecho, el caso que escuchamos hace muy poco prescribió luego de 10 años. Entonces ahí el planteo en realidad no es tanto sobre la prescripción, sino qué pasó con nuestras instituciones judiciales que tardaron 10 años en llevar adelante un juicio. Bien, Martín, te hago una consulta. Por ejemplo, ahí nombraste, ¿no? Hay varios fueros en la justicia. Las causas, ¿siempre tienen, por ejemplo, la misma duración? ¿Eso lo establece el juez? ¿Cómo se estipula? Bueno, según, obviamente, no es lo mismo una causa de familia que una causa civil, que una causa penal, y dentro, por ejemplo, en el civil tenés procesos sumarios, procesos ordinarios, que cada uno va a tener sus duraciones en lo que dicta la ley. El tema está en que a veces también es cierto que se sobrecargan los juzgados de causas, y eso hace que no se pueda cumplir. Por ejemplo, para que se haga una idea, hay procesos que se llaman sumarios, que se supone que deberían ser trámites rápidos, ¿sí? Que tienen los plazos acotados a la mitad, o sea, para la contestación de demanda en vez de 20 días son 10, para la audiencia son 30 días máximo. Yo hay un proceso que el año pasado, en agosto, se citaron audiencia, que tenían máximo 30 días tenía que ser la audiencia, y la audiencia fue para este año en marzo. Creo que al final acordamos, pero fue esta semana le tocaba la audiencia. Claro. O sea, totalmente vencido, y el mismo juez pone en la resolución que no hay agenda, que no hay posibilidad de que ese juzgado cumpla con los plazos del... Lo mismo pasa en el derecho penal, por ejemplo, cuando empiezan a correr los plazos de la prescripción de lo que es la instrucción, ¿sí? A partir de que se le toma la declaración indagatoria, o sea, la declaración de imputado a los acusados, tenés un periodo de tiempo muy corto para decidir si hay o no indicio de que se cometió un delito y elevar la causa a juicio. Y la realidad es que eso no se cumple. Piden prórroga de la prórroga. La sala penal les dice, está bien, pero que sea la última vez y acuérdense que hay que fundarla, y lo vuelven a decir 3-4 veces más en el mismo proceso. Sí. Y tiene que ver muchas veces con la sobrecarga, y bueno, después en parte de la sobrecarga de los juzgados, después podemos, si queremos, hacer mea culpa por ahí los procesos inútiles que hay iniciados, pero en realidad yo creo que es más que nada la sobrecarga a los juzgados. Bien, ahí teníamos, ¿no?, una de las causas. Nombraste ahí, bueno, un caso, digamos, que se hizo público hace poco de una prescripción de una causa. Y en este caso, bueno, fue, digamos, porque no se encontraban las personas que necesitaban ser juzgadas. ¿Por qué más puede prescribir una causa? ¿O es la única razón? No, la causa puede prescribir. A ver, si estamos en el marco todavía del juicio, todavía no tenemos una condena, puede prescribir porque no se terminó a tiempo con este juicio. Después hay otra prescripción dentro de lo que es el derecho penal, que es la prescripción de la pena. Esto ocurre cuando
por ejemplo, el año pasado, no me acuerdo el caso, creo que Abregu era el apellido de la persona, que se dio a la fuga, fue condenado, pero como no era como la condena no estaba firme, él estaba en libertad, aprovechó para darse la fuga y bueno, quedó firme la condena, pero no estaba. Andaba a buscarlo vos. Exactamente. Y bueno, en ese caso, por ejemplo, las penas prescriben cuando pasa el máximo del periodo de condena, digamos. Claro, por ejemplo, lo que sería en el caso del clan, de los Pucho. Claro. Que Maíla era uno de los que se había ido, se había fugado, creo que había estado viviendo en Nueva Zelanda, y después ya vuelve a buscar la prescripción. Sí, no, él no sé si estuvo ni siquiera imputado, porque él no estaba, o él vino y se fue. ¿Sabés con quién pasó? Con el caso de los hermanos... Ay, no me estoy acordando, pero hay dos hermanos que decían, uno se compró un caballo y se fue para el norte, y el otro se compró un caballo y se fue para el sur, no me estoy acordando el apellido. Muy bien, las historias innecesarias. Los hermanos Joclender. En el caso de ellos hubo uno que estuvo prófugo, si no me equivoco. Aquellos son los que mataron a sus padres. Exactamente. Claro. Si no me equivoco, en ese caso hubo uno de los dos hermanos que nunca fue atrapado, que se pudo dar la fuga, y él también apareció en el juzgado a pedir la certificación de que había prescrito la causa. Claro, eso te iba a consultar Iván Martín, que bueno, hacía referencia a Juli, que bueno, después vos ya te podés presentar al juzgado. Sí, en realidad lo que se suele hacer cuando... Y es así, digamos, como que entra como Pancho por su casa, ¿o cómo es el tema? No, el tema es que, a ver, lo tienen que declarar a la prescripción, por más que haya pasado el tiempo. Entonces, normalmente lo que hacen estas personas que tienen ya prescrito, ya sea la causa o la condena, es comunicarse con su abogado, que su abogado, si está como defensor, se puede presentar, y si no, lo hará de manera de gestor, digamos, o sea, lo hace a título por interés de terceros, pidiendo la prescripción, porque si se presentara antes de que estuviera decretada, por más que el tiempo haya pasado, y un par de días en la sombra se va a comer hasta que salga el decreto, digamos. Claro. Entonces normalmente lo que pasa es que se presenta el escrito, y una vez que sale ese decreto diciendo está prescripta la causa, está prescripta la pena, aparece la persona como Pancho por su casa a buscar la correspondiente constancia. Bien, en este tipo de casos, Martín, ¿es igual el tiempo, el periodo, o va a variar? No, el tiempo va a variar, va a depender de la gravedad del delito y a veces del tipo de pena que tenemos. Por ejemplo, los delitos que tienen pena de prisión o de reclusión perpetua, por ejemplo lo del artículo 80, que son los homicidios calificados, eso van a prescribir a los 15 años. Recordemos que hoy en día hablamos de prisión y de reclusión. Hoy en día la reclusión está virtualmente derogada, porque la reclusión incluía primero lugares especiales de reclusión y segundo trabajo forzado, lo cual en Argentina ya no es más aplicable. Pero bueno, seguimos con la figura, así que es bueno resaltarlo. Después, si son ¿cómo se llama esto? Delitos que no tienen reclusión perpetua, sino que tienen un monto particular, claro, es al máximo de la pena, siempre y cuando no exceda de los 12 años. ¿Sí? O sea, básicamente una vez que transcurrió el máximo de la pena establecida para el delito del que se está acusado, prescribe. Ahora, ¿todos los delitos prescriben o hay delitos que no pueden acogerse a este Bueno, tenemos beneficio? Dos ramas de delitos no prescriptibles. En realidad, unos son imprescriptibles, los otros tienen una prescripción casi imposible, pero en la teoría son prescriptibles. Claro. Tenemos en primer lugar los delitos de lesa humanidad, como los delitos de genocidio, los delitos de odio. Esos delitos no prescriben, que es lo que pasó con el juicio a las juntas militares, claro, a los represores, digamos, se consideró que había un plan sistemático de matar a un grupo de gente por su ideología, digamos, eso constituía un delito de genocidio y por ende era imprescriptible más allá del paso del tiempo. Y los otros delitos, que como digo, no son imprescriptibles, sino que la prescripción es muy difícil de que se dé, son los delitos de abuso sexual infantil. ¿Sí? En principio eran prescriptibles, digamos, hubo dos reformas, una en el año 2011 y otra en el año 2015. En el año 2011 dejaron de ser simplemente prescriptibles con las normas que estamos acostumbrados a juzgar la prescripción, y pasaron a correr los plazos recién a partir de que la víctima cumplía la mayoría de edad. Esto es porque se consideraba que, si el delito tenía 8 años de pena máxima y había sido cometido contra un menor que tenía 7, 8 años, claro, prescribía antes de que él pudiera por sus propios medios decidir hacer la denuncia. Entonces, en 2011 se modifica y empieza a correr a partir de que cumple 18 años. Esto después se modifica en 2015, pensando que inclusive teniendo 18 años por
la crudeza de estos delitos y que muchas veces está involucrado el entorno familiar, complican. Claro. Entonces se modificó, entonces ahora empieza el plazo de prescripción recién cuando la víctima, habiendo cumplido más de 18 años, ratifica o realiza la denuncia. Es decir, que mientras la víctima no haga la denuncia no empieza a correr el plazo, lo cual lo hace virtualmente imprescriptible, porque una vez que haga la denuncia y el aparato judicial se empieza a mover, recién empieza a correr el plazo. Claro. Bien, está bueno aclararlo, ¿no? Que fue uno de los temas que también que se puso, bueno, en discusión, ¿no? Con todo este caso de los abusos y todo lo que pasa, que bueno, acá en Tierra del Fuego no solo que no estamos ajenos, sino que bueno, las estadísticas muestran que está pasando mucho más que en todo el país. Y bueno, Martín, también quería saber, por ejemplo, hablamos sobre personas por ahí condenadas. Si en mi caso, ¿no? Estoy procesado por algún delito y me doy a la fuga procesado sin haber empezado el juicio, nada, ¿cómo es ahí el tema? ¿Se te suma otro delito también? ¿Cómo es? No, a ver, fugarse no es delito, porque inclusive escaparse de prisión no es delito en Argentina, ¿sí? Siempre y cuando no cometas delitos en el proceso, digamos. Claro. Romper una pared es daño a un bien público, entonces Claro. te estarías cometiendo un delito, atacar a un guardia, tomar rehenes, ese tipo de cosas no. Pero ¿se acuerdan? Hace unos años hubo un par de internos que hicieron un boquete en la pared acá, no sé si se acuerdan, lo agarraron en Punta Arenas, Sí. pero se escaparon 3, 2 que fueron los que realmente armaron el plan y un tercero que vio un hueco y se fue. Claro. Bueno, los dos que los Aprovechó la situación, digamos. los dos que los agarraron en Punta Arenas, como el ellos sí perro de alguno. agravaron su situación porque cometieron otro delito. Él vio un hueco y se fue, y la realidad es que nadie, o sea, más allá de que estamos obligados a cometer, o sea, nos condenan a cumplir una pena cuando cometemos un delito, la realidad es que no se puede ir en contra de la naturaleza humana, es como forzar a alguien a dejarse matar. Por eso inclusive ha habido casos de personas que cometiendo un delito ejercen legítima defensa y matan a la que era víctima y el homicidio cae en legítima defensa porque no existe este deber jurídico de dejarse matar, por ejemplo. Claro. En este caso lo mismo, no existe el deber jurídico de dejar que te aprisionen y te quiten tu libertad ambulatoria. Entonces si vos ves la puerta abierta y salís, y problema es que dejó la puerta abierta, digamos, siempre y cuando no mirá. la hayas roto vos. Bien, interesante ahí el tema. Obviamente, bueno, en este caso, pero sí va a cortar con beneficios en este Sí, caso. sí, bueno, ya después está el tema del régimen disciplinario interno Claro. dentro de la prisión, digamos que sí, ahí sí, claro, está claro. o sea, los asados de los fines si los tenías no los tenés más, y, Claro. bueno, suponiendo que tengan asados los fines, ¿no sé qué, pero yo sé, en vez de 15 minutos de agua caliente para la ducha tenés 4 y así, digamos. Claro, empieza por otro lado. Claro, exactamente. Bien, bien. Bueno, entonces ahí estamos con todo este tema, ¿no? Que tiene que ver con cuando se acaba, ¿no? El proceso.